Bueno, pues por fin tenemos la esperada sentencia sobre IRPH del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. La sentencia que responde a la cuestión prejudicial que elevó el juzgado número 17 de Palma de Mallorca, de la que ya hablamos en un vídeo más extensamente, y que bueno, se viene a denominar, o como yo la llamo, la cuestión prejudicial del diferencial negativo al IRPH. Porque, como ya sabéis, como ya comenté, el núcleo de esta cuestión prejudicial es si esa circular del Banco de España, la circular 5/1994, que en su preámbulo aconsejaba la aplicación de un diferencial negativo al IRPH, porque el IRPH pues, es un índice más abultado que el resto por su propia configuración, por su propia formulación o forma de cálculo, y que se debatía en esta cuestión prejudicial si ese consejo que daba el Banco de España de aplicar ese diferencial negativo, pues era algo que tenía que tenerse en cuenta a la hora de examinar la abusividad y la falta de transparencia del IRPH. La entidad bancaria, lógicamente, y el Reino de España, es decir, el abogado del Estado, se oponían a que ese consejo o esa orientación del Banco de España en su preámbulo fuera algo que tuviera que aplicarse realmente al IRPH, ese diferencial negativo. Entendían que no, por estar contenido en el preámbulo y no en el cuerpo de esa circular, de la 5/94, y finalmente entiende el Tribunal Europeo, el Tribunal de Justicia Europeo, que sí, que es una información pertinente y relevante que ha de tenerse en cuenta por el juez nacional a la hora de valorar la transparencia y la abusividad del IRPH. Es decir, que el juez nacional ha de valorar si se informó al consumidor en su cláusula de IRPH que ese índice de referencia pues, debía contener un diferencial, en vez de positivo, negativo. Como sabéis, esto es algo que no aparece en ninguna cláusula de IRPH y, por lo tanto, pues la cosa se pone muy de cara, muy a favor del consumidor, porque siendo un elemento pertinente y relevante a la hora de valorar esa transparencia, como digo, esa información no viene en ninguna cláusula de IRPH. Bien, además esta cuestión prejudicial se deja en el tintero las preguntas 1 a 3, porque entiende el Tribunal de Justicia Europeo que la directiva sobre prácticas comerciales desleales o sobre prácticas comerciales engañosas no era de aplicación al momento de formalizarse el contrato que es objeto de examen en este procedimiento. No se había transpuesto todavía al ordenamiento nacional y, por lo tanto, entiende que no es de aplicación y deja fuera esas tres preguntas que realmente a mí me interesaban mucho, porque bueno, ahí se podría derivar si exactamente esa aplicación del diferencial negativo tenía una fuerza vinculante, una fuerza legal, y por lo tanto la entidad bancaria habría incumplido una norma de lo que se derivarían consecuencias mucho más gravosas y la apertura a otro tipo de acciones judiciales. Pero bueno, lo que nos dice el Tribunal de Justicia Europeo en cuestiones de transparencia y de abusividad de la cláusula de IRPH, la verdad es que pone, como digo, estos pleitos muy de cara a los consumidores. Sí que es cierto que dice el Tribunal Europeo que habrá que valorar si esa información, es decir, la del diferencial negativo del IRPH, era accesible al consumidor, puesto que la misma se publicaba en el BOE. En este caso yo entiendo que no era accesible, porque de hecho ni los jueces conocían lo relativo a la aplicación del diferencial negativo, y ha tenido que ser una lucha de los abogados empeñados en que el IRPH vaya adelante y en que se sepa que había o existía esa circular que aconsejaba la aplicación del diferencial negativo. Bien, como hicimos en el vídeo anterior, me interesa mucho utilizar pues, la inteligencia artificial que tenemos a disposición de nosotros hoy en día para ver un poco qué entiende de esta sentencia y si realmente esa carencia informativa sobre el diferencial negativo, esa falta de advertencia sobre la conveniencia de aplicar un diferencial negativo al IRPH, pues daría con la nulidad de la cláusula de IRPH. ¿Vale? Y aquí me quiero adelantar un poco al Tribunal Supremo, porque, como sabéis, falta que se pronuncie el Tribunal Supremo. Ya llevamos una decepción muy grande en la Comisión de Apertura. Aquí la verdad es que entiendo, y todos los operadores que yo he consultado entienden, que el cerco se estrecha tanto que el Tribunal Supremo
va a tener poco margen, ¿no? Aunque también lo entendíamos en la cláusula de comisión de apertura. Pero, en fin, yo le voy a preguntar a la inteligencia artificial qué entiende por la aplicación de ese diferencial negativo. Entonces, vamos a utilizar esta vez dos modelos distintos de inteligencia artificial. Voy a subirle el PDF de la sentencia de IRPH y, en primer lugar, le voy a preguntar si entiende de qué trata el documento que le he proporcionado, que es la sentencia sobre IRPH del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Vamos a ver. Voy a preguntarle de qué trata el documento que te he proporcionado. Es un poco una pregunta de control para ver qué nos responde y si entiende el documento que le hemos subido para hacerle preguntas sobre el mismo. Bueno, el documento trata sobre la interpretación de los artículos 3, apartado 1, 4 y 5 de la directiva 93/13. Vale, perfecto. En particular, se refiere a la transparencia y el carácter eventualmente abusivo de una cláusula de un contrato de préstamo hipotecario tipo de interés variable que designa, como dice de referencia, la revisión periódica del tipo de interés aplicable a este préstamo. Bueno, efectivamente, es una cláusula, es una sentencia que trata sobre la posible abusividad o transparencia de una cláusula de IRPH, que es la que regula el interés variable o el índice de referencia de un préstamo hipotecario, ¿vale? Correcto. Y ahora vamos a hacerle preguntas más directas sobre lo que nos interesa. Entonces le voy a decir que primero que tome el rol de juez y entonces, en base a esta sentencia, una cláusula de IRPH a la que se añade un diferencial positivo en vez de negativo sería abusiva. Vale. Que realmente lo que nos interesa de esta sentencia, y es lo que vamos a argumentar en nuestros futuros pleitos, es decir, si la sola aplicación del diferencial positivo, y ahora le preguntaremos sobre la información del diferencial negativo, daría lugar a la abusividad de la cláusula. ¿Vale? Vamos a ver qué nos contesta. En base a esta sentencia, una cláusula de IRPH a la que se añade un diferencial positivo en vez de negativo podría ser considerada abusiva. Esto dependerá de la evaluación de los criterios establecidos en la Directiva 93/13 con la transparencia y el carácter abusivo de la cláusula. El juez deberá tener en cuenta esos criterios al examinar la cláusula contractual en cuestión, así como las circunstancias particulares del caso. ¿Vale? Me parece bien porque lo que dice al final de esta sentencia es que es el juez nacional el que debe de decidir si esa cláusula es transparente o no. Pero voy a insistirle y decir que me dé una respuesta directa. ¿Vale? Dame una respuesta directa. Opinión y respuesta directa sobre si la cláusula es abusiva por aplicar, cláusula de IRPH es abusiva por aplicarse a la misma un diferencial positivo. A ver si se moja. Efectivamente, pues aquí, en mi opinión, la cláusula de IRPH es abusiva por aplicarse a la misma un diferencial positivo. ¿Vale? Ya le he insistido en que me dé su opinión, no me diga lo que haría un juez, sino que su opinión es que la cláusula es abusiva por aplicarse a la misma un diferencial negativo. Y explica por qué. Esto se debe a que la circular 594 del Banco de España exige que se aplique un diferencial negativo en los casos en el que el tipo de referencia sea un IRPH. La falta de información, fíjate aquí adelanta lo que le voy a preguntar yo, la falta de información sobre la necesidad de aplicar un diferencial negativo distorsiona o puede distorsionar de manera sustancial el comportamiento económico del consumidor medio. Por lo tanto, la cláusula de IRPH es abusiva por aplicarse a la misma un diferencial positivo. Perfecto. Perfecto. Bueno, pues le iba a preguntar si la información era importante.
y ya me lo ha adelantado. Lo que le quiero preguntar es, porque me da un poco de miedo el Tribunal Supremo, porque ya pasó con el IRPH, y como dice Europa, que habrá que examinar si esa información era accesible al consumidor, y esa información pues realmente se publicaba en el BOE, pero claro, hablando del año 94, le voy a preguntar que, bueno, ¿cómo ve accesible esa información para un consumidor en el año 94? Entonces, le voy a decir que como esta sentencia establece que habrá que examinar si la información relativa a la aplicación de un diferencial negativo era accesible al consumidor, y estamos hablando de una norma del año 1994, ¿podrías decirme si era fácilmente accesible al consumidor la información contenida en el BOE por Internet en el año 1994? No sé si le ha hecho la pregunta, porque en el 94, claro, yo no sé cómo una persona de cualquier ciudad o pueblo podía acudir al BOE en aquellas fechas. Lo cierto es que ya había Internet, pero claro, ¿cómo era accesible entonces Internet en aquellas fechas? Es un poco lo que yo quiero preguntar a la inteligencia artificial. ¿Puede decirme si era fácilmente accesible al consumidor la información que tenía el BOE por Internet en el año 94? Y vamos a ver qué nos pregunta. Como veis, esta pregunta ya excede un poco del documento, pero espero que me pregunte. Como veis, sí. No era fácilmente accesible el consumidor la información contenida en el BOE por Internet en el año 94. En el año 1994 el acceso a Internet era limitado y la mayoría de la gente no tenía acceso a la información contenida en el BOE. Además, fijaos, es algo que yo ni sabía. Además, la información contenida en el BOE no estaba disponible en línea hasta el año 98. Así que mirad, lo que nos ha resuelto la inteligencia artificial es que no me puedo decir al Tribunal Supremo que un consumidor medio podía acceder al BOE en el año 94 porque era imposible. Bueno, habrá que corroborar esta información, pero vamos, yo me creo bastante lo que me dice la inteligencia artificial. Bueno, y como se está poniendo la cosa tan interesante, le vamos a preguntar a otra plataforma de inteligencia artificial. Es otro modelo, la otra utilizaba Text DaVinci, esta utiliza el modelo GPT 3.5 Turbo, que bueno, realmente Text DaVinci es lo mismo, pero sería una especie de derivación, ¿vale? Pero bueno, me interesa preguntarle porque van a ser respuestas, como veréis, distintas, ¿vale? Le subo el documento de la sentencia de IRPH y le voy a decir que, igual que el anterior, dime de una manera concisa y resumida de qué trata el documento que te he proporcionado. Bueno, vamos a ver qué nos dice. Bueno, vamos a ver, aquí se ha metido un rollo. Esta me gusta porque incluso te hace referencia a las páginas donde está la información que te ofrece. Bueno, me interesa esto. Señala además, porque habla de la directiva 2005-29, que es la que las preguntas se han descartado, pero señala además que al designar un IRPH como tipo de referencia para las revisiones periódicas del tipo de interés, tendrá que haberse previsto en ella la aplicación de un diferencial negativo, como exige la circular 594, y no de un diferencial positivo. Bien, perfecto, lo que me interesa, es decir, que habla del tema del diferencial negativo, y lo he entendido que es así lo que dice la circular 5/94. Vale, entonces, ahora quiero que me des tu opinión directa y concreta de si una cláusula de IRPH a la que se aplica un diferencial positivo en vez de negativo
sería abusiva. Vamos a ver qué me dice. A ver si se moja, porque a veces hay que insistirle en que nos dé una respuesta y que nos dé su opinión concreta y que no se ande por las ramas. Mira, la cláusula de un préstamo tipo de interés variable con un índice oficial al que se aplica un incremento positivo en vez de un diferencial negativo sería contrario a los artículos 5 y 7 de la Directiva 2005/29. Bueno, me interesa más y de la directiva, el artículo 6 de la Directiva 93/13, ya que contraviene la exigencia de transparencia en la fase precontractual. No sé dónde ha sacado esto, pero perfecto. Esto podría afectar al comportamiento económico del consumidor y se consideraría una práctica desleal. ¿Vale? Bueno, lo de desleal va más bien por la Directiva de 2005/29. Además, esta cláusula podría considerarse nula y las entidades bancarias podrían abstenerse de su utilización en el futuro. Se suspenden las cuestiones prejudiciales planteadas por el órgano judicial remitente. Y la página aparece. Perfecto. O sea, Mojal me ha dicho que sí, que la cláusula es abusiva. En fin, pues como dije la otra vez, cada uno que saque sus propias conclusiones. Yo entiendo que el IRPH, y en base a esta sentencia de Europa, ha acercado mucho las posibilidades de que el Supremo se invente ahora cualquier cosa y sobre todo que el consumidor pudiera tener acceso a una información publicada en el BOE y por lo tanto bueno, pues yo considero que a partir de ahora no debería haber el problema en que se declarase la nulidad del IRPH, con lo que ello conlleva. Así que bueno, aquí dejo la cosa. Como veis, muy interesante lo de la inteligencia artificial y como digo, insisto, cada uno que saque sus propias conclusiones sobre el potencial de este tipo de herramientas.